Cómo escuchar la voz de Dios. Capítulo 8. Nuestra actitud mental ante lo espiritual. Juan y Santiago se sientan juntos en el culto de la iglesia los domingos y escuchan el mismo mensaje. Juan va madurando en su fe y aprendiendo a andar en el espíritu. Su vida es útil y productiva. Mientras tanto, Santiago no crece, no expresa su fe a otros ni produce. ¿Cómo se explica esta paradoja? ¿Cómo puede ser que el esposo y la esposa se sienten en el mismo lugar durante el culto, pero mientras uno crece el otro se quede estancado? ¿Cómo es posible que dos estudiantes escuchen un mismo mensaje o programa radiofónico, o lean el mismo libro, pero mientras uno sale entusiasmado el otro no se conmueve en absoluto? ¿Podría ser que la actitud con que nos acerquemos a Dios determine nuestra reacción? ¿Podría ser que con frecuencia estemos mental y espiritualmente prejuiciados para seleccionar lo que queremos escuchar e ignorar con el riesgo consiguiente lo que necesitamos escuchar? En uno de sus poemas, Ella Wilcox se expresa así: un barco navega hacia el este y otro hacia el oeste con el soplo de idénticos vientos. Es la disposición de las velas y no las galernas lo que nos indica el curso que llevan. Estoy convencido de que nuestra actitud mental ante lo espiritual, cuando oímos y hacemos nuestras las verdades de las Escrituras, afecta grandemente la forma en que escuchamos a Dios. En Mateo 13:1-9, Jesús relata una parábola familiar que ilustra claramente 4 tipos diferentes de oyentes espirituales, cada uno de los cuales escuchó la palabra por medio de dones espirituales distintos. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente. Y entrando él en la barca, se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí, el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino. Y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra. Y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó. Y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos. Y los espinos crecieron, y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cual a 100, cual a 60, y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. El tipo de siembra que pinta Jesús en esta parábola comprendía una franja muy estrecha de tierra de la que se habían eliminado las piedras y los espinos. A su lado había senderos para burros y peatones. La gente esparcía la semilla mientras caminaba, tal como haríamos nosotros en nuestros patios. A veces ponían un saco de semillas sobre un burro, hacían un agujero en el saco, caminaban por el campo, y dejaban que fuesen cayendo. En algunas ocasiones el viento arrastraba parte de las semillas hacia el terreno no preparado, o el animal las dejaba caer en cualquier parte al cruzar el sendero endurecido a lo largo de las hileras. Una mente cerrada. En el versículo 4, Jesús dijo: parte de la semilla cayó junto al camino. Y vinieron las aves y la comieron. La interpretación del propio Jesús se encuentra en el versículo 19. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo, y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. El primer tipo de oyente es el que tiene la mente limitada. Esto no se refiere únicamente al incrédulo, porque el creyente también puede entrar en esta categoría. Podríamos estar hablando sobre una persona que concurre regularmente a los cultos de la iglesia, o que escucha con frecuencia programas evangélicos en la televisión o por radio. La persona con la mente cerrada es la que decide qué es lo que va a oír y qué es lo que no va a oír. Cierra su mente a todo lo que le exige algo que ha decidido no dar. Tales personas se sientan y escuchan en forma pasiva. Han escuchado cientos de sermones pero no tienen la menor intención de utilizar lo que se dijo, ni modificar su comportamiento. Tienen la mente cerrada porque han escuchado la verdad muchas veces sin responder. Se trata de una posición peligrosa. Su corazón se ha endurecido porque se vuelven pasivos al escuchar, sin tomar la iniciativa para responder. Cuando estas personas oyen el mensaje, ocurre como la semilla que cae sobre la superficie dura, que no tiene la posibilidad de germinar. Allí queda para que la pisoteen los animales y los que pasan, cocida por el sol hasta que se seca. Los oyentes pasivos prestan atención hasta un cierto punto pero luego eluden los compromisos. Cuando se requiere su obediencia total y absoluta, su mente se cierra de golpe como una puerta frente a un fuerte viento. Miles de creyentes, literalmente, van a los cultos con una actitud mental terca semejante a esto. Incluso antes de llegar ya han fijado los límites que van a aceptar en cuanto a la verdad. Están dispuestos a escuchar siempre que lo que oigan no se vuelva demasiado personal. Cuando las exigencias en cuanto a compromiso con el señorío de Cristo se ponen demasiado rigurosas se vuelven insensibles, porque han oído la verdad con tanta frecuencia sin la intención de obedecer.
Cuando esto ocurre, Satanás se presenta y roba la verdad. Si no toman la iniciativa de aplicar la verdad que han escuchado, Satanás se ocupará de robársela todas las veces, privando su vida de sus beneficios. Después de todo, ¿por qué les permite Dios que sigan oyendo una verdad tras otra cuando no van a hacer nada para utilizarla? La costumbre de escuchar pasivamente las escrituras, la palabra eterna del Dios vivo, es un pecado que se comete contra Él. Determinar arbitrariamente las áreas de su vida donde Él puede actuar es negar su señorío. Lamentablemente, cuando se les derrumba la pared y claman a un Dios al que se han negado a escuchar durante años, tienen grandes problemas para comunicarse con Él. No es porque Dios no haya estado escuchando todos esos años. Se debe a las callosidades de sus espíritus. En realidad es mejor no escuchar nunca la palabra de Dios que asistir a los cultos y escuchar en forma pasiva, entregados a una mente cerrada. Dios quiere tocar todos los aspectos de nuestra vida, nos guste o no. Quiere ocuparse de los aspectos más insignificantes de nuestra existencia. Las personas que actúan como necias son las que escuchan insensiblemente la verdad. No se vuelven insensibles por negarse a escuchar a Dios o por discutir con Dios. Se vuelven insensibles al escuchar y no responder. Durante un buen número de meses testifiqué al administrador de una universidad cercana. Algunas veces asistía al servicio matutino los domingos, pero siempre se burlaba de cualquier cosa de carácter milagroso o sobrenatural. Tenía la mente cerrada. Asistía solo para agradar a su esposa. Un domingo por la tarde este hombre había invitado gente a su casa a comer en el jardín. Un chaparrón repentino obligó a todos a entrar a la casa apresuradamente para escapar de la lluvia. Él fue el último en correr a protegerse. Con las manos llenas y el cuerpo empapado, corrió hacia la puerta corrediza de vidrio sin darse cuenta de que la persona que había entrado antes que él la había cerrado. Se estrelló contra el vidrio. En cuestión de segundos yacía en un charco de sangre. Cuando lo visité por segunda vez en el hospital me dijo: he estado pensando en lo que usted ha tratado de decirme. Creo que ahora estoy preparado para escuchar. Fue necesario que ocurriera algo casi trágico para que estuviera dispuesto a escuchar, pero lo hizo. Recibió la salvación y se convirtió en un valiente testigo del Señor. Hay una multitud de personas que se sientan y escuchan, que leen el Evangelio todas las semanas, pero que jamás piensan en lo que se les presenta. Jamás lo someten a análisis, comparándolo con la vida que viven. Jamás lo aplican. Tienen la mente cerrada. Una mente embocada. En los versículos 5 y 6 de la parábola Jesús describe un segundo tipo de oyente. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra. Y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó. Y porque no tenía raíz, se secó. En los versículos 20 y 21 Jesús interpretó la analogía. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra, y al momento la recibe con gozo. Pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Aun cuando los granjeros palestinos preparaban un sector de sus tierras para sembrar, solo había una fina capa de tierra sobre la parte rocosa, de modo que la semilla tenía poca tierra en la cual echar raíces. Cuando brotaba la planta, el fuerte sol la secaba casi de inmediato. En esta sección de la parábola tenemos el cuadro del oyente que tiene la mente embocada. Los oyentes de mente embocada escuchan la palabra de Dios y se entusiasman. Confían en el Señor Jesucristo como su Salvador. Habiendo sido salvos no hacen sino alabar al Señor y disfrutar la gran emoción. El problema está en que no dedican tiempo a estudiar las Escrituras y a profundizar sus raíces en la palabra de Dios a fin de obtener un fundamento firme. No se atan a nada. No tienen ninguna base doctrinal. Cuando llegan las tormentas y el calor, fracasan. Esto explica que pueda haber personas que han sido cristianas durante bastante tiempo pero que se vienen abajo cuando se presenta una crisis. Se desarman por completo. Exclaman aleluya. Hasta que se presenta alguna dificultad que los destruye. ¿Por qué? Porque tienen la mente vacía, a la vez que se encuentran envueltos en confusión, turbación e incredulidad. La falta de ejercicio espiritual les ha debilitado el espíritu y la mente y no pueden reaccionar con urgencia ante el problema. Una cosa es tener una experiencia, pero si no sabernos cuál es el fundamento en que se basa, estarnos encaminados al desastre. Hemos de renovar de manera constante la mente y afirmarnos en la palabra de Dios. Deberíamos estar dispuestos a examinarnos a nosotros mismos a fin de ver si en realidad sabernos por qué creernos lo que creernos. Deberíamos poder decirles a otros por qué creernos en el perdón de pecados, por qué no le tenernos miedo a la muerte, cómo va a resucitar nuestro cuerpo o lo que significa ser justificado, redimido, santificado y reconciliado.
Echar raíces significa meternos profundamente en la palabra a fin de descubrir su firmeza. Si nuestros nombres están anotados en el libro de la vida del Cordero y tenernos la esperanza de evitar todas las aflicciones de esta vida hasta que lleguemos al cielo, vamos a tener serios problemas. Los creyentes tienen que ser sometidos a prueba en los fuegos de la aflicción. Cuando no estarnos arraigados en la verdad, sencillamente no podernos resistir el calor del fuego. El vacilante mundo del adolescente es un buen ejemplo de una mente embocada. Un día lucha para actuar como un adulto maduro y al día siguiente cae en un comportamiento obviamente juvenil. Se inclina de diestra y siniestra como un árbol sometido al viento. Tales personas son susceptibles de caer en manos de los cultos extraños que les salen al encuentro porque no están firmemente atrincherados en el conocimiento de la palabra de Dios. Son excelentes blancos para cualquiera que pasa con lo último, porque siempre buscan nuevas experiencias. No están satisfechos con Jesús porque no lo conocen. Si se tornaran el trabajo de profundizar en la palabra de Dios, descubrirían lo apasionante que es el Señor Jesús. Jesucristo no es una emoción temporaria, momentánea. Él es la vida. Si el individuo se satisface con ser salvo y se queda con la mente embocada, sin saber lo que en verdad cree, porque cree o a quien ha creído, es un pobre oyente. El oyente de mente embocada no tiene ninguna intención verdadera de investigar la palabra ni de crecer. Solo le gusta tener la seguridad de que va a eludir el infierno e ir al cielo. La mayoría de los creyentes hemos escuchado incontables sermones, pero ¿cuánto recordarnos de ellos? ¿Escuchamos con la mente embocada o escucharnos para que Dios agregue alguna verdad significativa a nuestra vida? El oyente de mente embocada corre el riesgo de transmitir una fe defectuosa a sus vástagos, aun cuando no lo haga intencionalmente. Su estabilidad en la palabra se transmite mediante el ejemplo a hijos susceptibles de ser impresionados, los que nunca aprenden cómo afirmarse adecuadamente en las escrituras o en la fe. Como resultado, sus hijos son blancos fáciles para engañadores con pico de oro que minan su débil fundamento bíblico con lo que parecen argumentos convincentes. El padre que constantemente analiza las verdades oídas en el culto, en los grupos de estudio bíblico o en su momento devocional personal, estimula a su familia a arraigarse profundamente en la palabra. El padre que persistentemente procura enseñar a sus hijos cómo utilizar la palabra de Dios les proporciona una estructura básica que aguantará las tormentas extremas de la duda y el escepticismo. Una mente confundida. La tercera categoría de oyente es la que describe Jesús en el versículo 7. Y parte cayó en espinos. Y los espinos crecieron, y la ahogaron. La explicación de Jesús se encuentra en el versículo 22. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra, y se hace infructuosa. Esta persona tiene una mente confundida. Concurre al culto de la iglesia o al estudio bíblico y mientras se explica la palabra, mentalmente se hace toda clase de preguntas. ¿Apagué el horno? ¿Qué tengo que hacer mañana? ¿Qué puedo hacer para aumentar las ventas esta semana? ¿Me aumentarán el sueldo? La mente confundida está llena de cosas de ayer, de hoy y de mañana. Llena de cosas, de gente, de dinero, de negocios y de la escuela. Tremendos espinos de preocupaciones terrenas sofocan la palabra de Dios. Satanás bombardea nuestra mente con tantas cosas que ya no hay lugar para Dios. Se hace difícil que nos hable al corazón cuando nuestra mente está tan confusamente llena con otras cosas. ¿Alguna vez se ha sentado el lector ante el televisor, o ha escuchado un programa radiofónico o una cinta grabada, teniendo la mente puesta en la palabra de Dios al mismo tiempo? Antes de que pudiera darse cuenta, quizás estaba soñando con las vacaciones de verano. ¿Alguna vez se ha propuesto encontrarse con el Señor para celebrar un momento devocional, y descubrió que su mente zumbaba con pensamientos sobre los negocios, la casa o los hijos? Si bien es natural y normal pensar en estas cosas, Satanás hace todo lo que puede para alejar nuestra mente de la importante tarea entre manos, es decir, de escuchar lo que Dios tiene que decirnos. Esa es la razón por la cual resulta tan importante que nuestro corazón esté preparado, a fin de no perder las verdades importantes que Dios desea expresamos. El mejor paso que se puede dar en este caso consiste en volver rápidamente la atención hacia Dios y cambiar de marcha en alguna medida. Si estábamos orando, abrir la Biblia en los Salmos y comenzar a leer. Si sentimos pesadez en los ojos y en la mente leyendo las Escrituras, cerremos la Biblia por unos minutos y alabemos conscientemente a Dios. Una de las mejores maneras que conozco de quebrar los lazos de una mente divagante es alabar a Dios mediante acciones de gracias y mediante el reconocimiento de su carácter y sus atributos. David dijo que Dios habita entre las alabanzas de su pueblo, véase Salmo 22, 3. Cuando alabamos a Dios lo sentimos cálidamente cercano a nuestro corazón.
Cantar himnos en voz alta sirve también como buen instrumento para ahuyentar al demonio de la distracción. La información más valiosa que jamás se haya encerrado entre dos tapas se encuentra en la Biblia. La persona que se niega a centrar la atención durante un periodo de tiempo en esas magníficas verdades debe tener algún defecto en su modo de pensar. Una mente comprometida. Jesús esbozó un cuarto tipo de oyente en el versículo 8. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cual a 100, cual a 60, y cual a 30 por uno. Lo explica luego en el versículo 23. Mas el que fue sembrado en buena berra, este es el que oye y entiende la palabra, y da fruto. Y produce a 100, a 60, y a 30 por uno. Aquí se pinta la mente comprometida como tierra fértil. Ha sido cultivada y está lista para que la semilla penetre. La tierra puede albergar la semilla, cubrirla, proveerle el calor y la humedad necesarios para que germine y dé fruto. La mente comprometida es la que acepta la enseñanza. Dios puede instruir a este hombre o a esa mujer en todo lo necesario. El intelecto más fino del mundo que no acepta la enseñanza desaprovechará las grandes verdades de Dios. La mente del niño es un ejemplo maravilloso del espíritu dispuesto a aprender. Los niños creen con el corazón abierto y receptivo. Son sensibles y quieren aprender. Si bien los adultos tienen toda clase de escepticismos, de dudas y de problemas emocionales, ciertos principios pueden ayudar a cultivar el suelo fértil que describe Jesús. Primero, tenemos que comprometernos a escuchar atentamente su mensaje por medio de nuestro pastor, de un amigo, de un libro, de un programa televisado o radiofónico, o por medio de un grupo de estudio bíblico. Segundo, debemos comprometernos por fe a resistir las cosas externas que estorban. Cuando nos asaltan pensamientos aislados negamos conscientemente a prestarles atención, y pedirle al Señor que nos ayude a concentrarnos en su palabra. Esto solo puede hacerse mediante la fe en el Señor Jesucristo, porque Él es el que hace posible que recibamos la palabra con claridad. Tercero, debemos comprometernos a evaluar nuestra vida a la luz de lo que oímos. Debemos tomar la iniciativa de analizar las verdades que se nos presentan. Cuarto, debemos comprometernos a aplicar las verdades que Dios nos imprime en nuestro corazón. Si no lo hacemos, Satanás se ocupará de quitárnoslas rápidamente. Quinto, debemos comprometernos a obedecer aquellas verdades Dios nos ha inculcado. Cuando obedecemos esas verdades inculcadas, crecemos y nos convertimos en creyentes productivos que llevan fruto. Si no lo hacemos podemos concurrir los 52 domingos al año y seguir siendo niños espirituales, tal como lo éramos al comenzar. La predicación y el poder de la palabra no han hecho ningún impacto en nuestra vida porque no hemos obedecido. Resulta espiritualmente imposible aplicar la palabra semana tras semana y seguir igual. Como oyentes con mente comprometida nos volvemos productivos, hijos de Dios que maduran. La actitud mental fructífera comienza con la semilla de una mente comprometida, que florece y produce un discípulo productivo que oye y obedece a Dios con poder y claridad. Su huerta se caracteriza por su fertilidad. Como lo declaró el salmista en el Salmo 84:5, bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Dios anhela apoyar no a la mente cerrada, la mente embotada o la mente confundida, sino a la mente comprometida, la mente de la persona que está firme en su corazón. Véase 1 Corintios 7:37. Si te gusta este canal, ayúdanos a seguir subiendo audiolibros y suscríbete. Comenta abajo qué libros y de qué autor quisieras que subiéramos. Muchas gracias.